Ok, bueno, si empezamos con el tema 4, repasando un poco, nosotros habíamos iniciado, o más bien lo primero que vimos en estas clases de teleconferencia fue este tema, ¿verdad? El tema 3 ya lo habíamos visto en su totalidad. Este primer tema, o la primera parte, lo revisaron ustedes solos y la segunda parte fue el que les hice un video hoy con explicación. Entonces, si gustan, vamos a repasar ahí a ver cualquier cosa me van interrumpiendo, me van diciendo si hay alguna duda con esto o lo manejamos diferente. Si tienen alguna duda puntual de este tema en particular y lo atacamos de una vez como para entrar de una vez en materia, ¿cómo lo ven? Yo pienso que sí sería bueno repasar un poquito la materia que vimos solo, porque la verdad a mí no me quedó muy claro. Ok, que entonces empecemos con el tema 4, equilibrio estático y elasticidad. Si están viendo bien la pantalla, cualquier Sí, cosa señor. me frenan. Sí, sí. Bien, recordamos acá las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Que para que existiera equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. En este caso, el mouse lo pueden ver, el puntero, no, sino para acá. Ahora sí, ¿verdad? Ajá. Sí, sí sabe, profe. Muy bien. En este caso, aquí nos dan las condiciones para la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esto ya lo conocemos bien, ¿verdad? Eso es nada más para que haya una condición de equilibrio. Ahora le estamos agregando que también para que haya condición de equilibrio, la segunda condición de equilibrio, eh, tiene que, tiene que ser que la sumatoria de torques también nos dé igual a cero. Y vamos a ver que esta imagen que viene acá. Aquí vamos a ver tres ejemplos donde nos dan fuerzas. Vean que eso es podríamos decir que es un rodillo. Aquí tiene su centro, ¿verdad? Se le está aplicando una fuerza que es un torque, porque vean que tenemos una fuerza acá y una distancia, eso es un torque. Y hay un torque que se está aplicando en la dirección opuesta. Si ustedes hacen la regla a la mano derecha, van a ver que uno va hacia afuera de la pantalla y otro va hacia dentro de la pantalla. Y además hay eh, una fuerza que va hacia abajo que equivale a 2 veces una de estas fuerzas. Entonces, se cumple la primera condición de equilibrio porque la sumatoria de esta fuerza positiva con esta fuerza positiva sería 2F. Y hay una fuerza que se está oponiendo que sería esta que va hacia abajo, negativa, ¿verdad? Que sería 2F. Entonces, la sumatoria de ambas fuerzas es negativa. Hasta ahí estamos claros. Perdón, la sumatoria de ambas fuerzas es cero, ¿verdad? Se cumple con esta condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. ¿Cierto? No los estoy viendo ahí en el chat, entonces si quieren pueden hablar, no hay ningún problema. Ok. Muy bien. Y la segunda condición de equilibrio es con respecto a los torques. Y ya vimos que hay un torque que va en dirección en contra a la manecilla del reloj, ¿verdad? Que es F por L. Y hay un torque que es de la misma magnitud, F por L, pero va ahora a favor de la manecilla del reloj. Correcto. En este segundo caso, en el caso B, la primera condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y, se cumple, ya que hay una fuerza ascendente y una fuerza F descendente. Vamos a ver si podemos dibujar un poco aquí. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, vamos a tener una fuerza ascendente, ¿verdad? Que es F, y esta otra fuerza viene hacia abajo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Se cumple con esa condición de equilibrio. Pero, ¿qué pasa con los torques? Vea que el torque, vamos a borrar un poco. Vea que el torque que hace esta fuerza viene en esta dirección y el torque que hace esta fuerza igual va en la misma dirección, por lo tanto la sumatoria de torque no es igual a cero. Entonces vean que esta condición, esta segunda condición de equilibrio no se cumple. En, en el ejemplo C tenemos, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tengo una fuerza vertical que es 2F y hay otra fuerza vertical que es F.
Ya por ahí entramos de una vez que la primera condición de equilibrio, la sumatoria fuerza en Y, no se cumple, ¿verdad? Porque no da igual a cero. Pero ¿qué pasa con los torques? Si vemos los torques, tengo un torque que es igual a F por L. Y el otro torque, que es el que hace esta distancia de un medio por L por esta fuerza de 2F, vamos a llamarle T2, es igual a 2 veces F por un medio, eso es un 2 por un medio de L. Entonces, 2 por un medio es 1, ¿verdad? Esto nos da F por L. Vean que estos dos torques son de la misma magnitud y son opuestos entre sí. Por lo tanto, sí se cumple la segunda condición de equilibrio y la sumatoria de torques en ese caso sí es igual a cero. Alguien más está uniendo acá, vamos a permitir. Daniela, ¿me escucha? Daniela, ¿ahí me escucha? Me parece que sí. ¿Alguna duda con este ejemplo? Muy bien, seguimos. Recordamos cuando habíamos visto el centro de masa, ¿verdad? Este centro de gravedad está muy relacionado a ese tema de centro de masa. De hecho, vean que la fórmula que está acá es la misma que vimos ahí. En la mayoría de los problemas de equilibrio, una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es su peso. Necesitamos calcular el torque de esta fuerza. El peso no actúa en un solo punto, sino que se distribuye en todo el cuerpo. No obstante, podemos calcular el torque debido al peso, suponiendo que la fuerza de gravedad se concentra en un punto llamado centro de gravedad. Vamos a trabajar con esta abreviatura, CG, si la ven por ahí más adelante. La aceleración debido a la gravedad disminuye con la altura, sin embargo, si esta variación a lo largo de la dimensión vertical del cuerpo es despreciable y el centro de gravedad es idéntico al centro de masa. Ahora vamos a ver alguna explicación de lo que, un ejemplo de lo que se refiere acá, ¿verdad? Por ejemplo, en un edificio muy alto, la aceleración debido a la gravedad en el punto más bajo con respecto al punto más alto, ahí varía, pero en realidad esos valores son despreciables. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Entonces ahí para recordar la fórmula para centro de masa era la masa por el radio o el vector de posición más la masa 2 por el vector de posición 2 y se divide entre la totalidad de las masas. Acá tenemos un cuerpo rígido, está su plano cartesiano, ven que aquí está masa 1, tiene un vector de posición R1 o RI, y en este punto es donde está representando el centro de gravedad y coincide con el centro de masa, lo ven acá. Entonces aquí hay una fuerza que es igual al peso. ¿Qué más importante acá? Eso es lo que ya les comentaba, podemos seguir. Localización y uso del centro de gravedad. A menudo podemos usar consideraciones de simetría para encontrar el centro de gravedad de un cuerpo, igual que hicimos con el centro de masa. El centro de gravedad de una esfera, cubo, disco o placa rectangular está en su centro geométrico. El centro de gravedad de un cilindro o cono circulares rectos están en su eje de simetría. Acá nos van a dar, bueno, aquí está lo que les mencionaba sobre los edificios. La aceleración debido a la gravedad en la base de las Torres Petronas de Malasia, cuya altura son de 452 metros, es de solo 0,014% mayor que en la punta. El centro de gravedad en las torres está solamente 2 centímetros bajo su centro de masa. Pero lo que nos está indicando acá es que la gravedad arriba, en la cúspide de las torres, es un 0,014% más pequeño que en la base. Es un valor despreciable. Y si vemos el centro de gravedad
está 2 centímetros por debajo del centro de masa. Eso es un dato ahí para que lo tengan en consideración. Y esta es una técnica que se puede utilizar para calcular o ubicar en un objeto sólido dónde está su centro de masa. La del ejercicio es que ustedes lo agarran por en este caso por la oreja, ¿verdad? Pero puede ser en cualquier otro punto, y trazan una línea vertical o por medio de una cuerda, un plomo, trazan la línea vertical, luego hacen el procedimiento en otro punto, en que aquí lo agarraron de la orejita de abajo, o de la parte de abajo de la oreja más bien, igual trazan una línea vertical y donde convergen esas dos rectas es ahí donde va a estar concentrado o ubicado más bien el centro de gravedad. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok. En este caso, vemos el centro de gravedad de un vehículo, vea que aquí sus soportes o el centro de gravedad está dentro de los soportes. En el momento en que ese centro de gravedad salga del punto de apoyo, en este caso la llanta, ya el vehículo va a tender a volcarse o se vuelca. Lo mismo pasa en los camiones de carga. En este caso, dependiendo del tipo de carga que ellos lleven en el contenedor, el centro de gravedad puede estar muy por encima de sus llantas, por ejemplo, ¿verdad? Lo que hace que sea muy sencillo que se vuelquen. Por eso es frecuente que ustedes encuentren ahí a lo largo de la ruta 32 o en algún lugar un camión que se quiso orillar y, y se volcó. Se debe a eso, digamos, no es lo mismo que se orilla un vehículo estable, ¿verdad? Que tiene su centro de gravedad muy cerca del piso, a un camión alto que tiene centro de gravedad muy por encima del piso, ¿verdad? Aquí se puede ver claramente, digamos, dónde están sus límites, de donde él se comportaría de una manera estable. Ese ejercicio se lo resolví en un video. ¿Lo pudieron ver todos? ¿Lo entendieron todos? ¿Hay alguna duda con ese? Mau, Ezequiel, sí, yo sí me gustaría que usted tal vez me explicara esos, por lo menos ese 11.1. ¿usted lo vio en el video? Sí. No, yo no pude verlo el video. Ok, en el Classroom, ¿ya usted tiene acceso a Classroom? Sí. Sí, ya yo pude entrar a Classroom. Ok, ahí yo les dejé el link, está resuelto. Si usted quiere, ahora cuando terminemos lo repasa, se mete ahí, está en YouTube, es el link, el enlace a YouTube, lo repasa y cualquier cosa, si quedan dudas lo vemos y como ya algunos sí lo vieron y está claro, entonces para seguir con la clase y cualquier cosa lo atendemos usted y yo, ¿qué le parece? Ah, bueno, excelente, no, no, está bien, O- excelente. ok, ok, pura vida. Ya luego entramos al tema de resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos. Eh, Vamos a leer un poco lo que viene acá. Son solo dos los principios clave de equilibrio de cuerpo rígido. La suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser cero y la suma de los torques con respecto a cualquier punto debe ser cero. Por sencillez, limitaremos nuestra atención a situaciones en las que podemos tratar a todas las fuerzas como si actuaran en un solo plano que llamaremos XY. Así podemos olvidarnos de la condición de sumatoria de fuerzas en el eje Z. Y de la ecuación 11.2 solo tenemos que considerar las componentes Z de los torques que son perpendiculares al plano y por lo tanto la primera y la segunda condición de equilibrio son sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La segunda condición de equilibrio, como ya lo habíamos visto, es la sumatoria de torques igual a 0. Ahí es una estrategia para resolver problemas, eso lo estudian ustedes. Está cayendo un aguacero, no sé si eso está interfiriendo un poco.
Hay una bulla ahí como de fondo, nada más. Sí, ¿verdad? Bueno, esperemos que ahorita pase. Ok, vamos a ver. Ok, aquí están todas todavía. Este ejemplo de acá, si siquiera lo repasamos. Tenemos que una revista especializada informa que cierto automóvil deportivo tiene un 53% de su peso sobre las ruedas delanteras y el 47% sobre las ruedas traseras, con una distancia entre ejes de 2.46 metros. Esto implica que la fuerza total sobre las ruedas delanteras es de 0,53 W, ese W equivale al peso, y sobre las ruedas traseras 0,47 W. Vean que esos valores están tomados del porcentaje que nos dieron anteriormente, ¿verdad? Donde W es el peso total. Ahí ustedes me siguen escuchando. Sí, señor. Es que la versión, okay. La versión gratuita creo que admite hasta 40 minutos seguidos, entonces cualquier cosa, si se desconectan, ahí nos volvemos a lanzar nada más. Vamos a ver qué más acá. ¿Qué tan adelante del eje trasero está el centro de gravedad del automóvil? Esa es la pregunta que nos hacen. Si vemos la figura 11.8b, que es la que está acá, se satisface la primera condición de equilibrio en el eje X porque no hay ninguna fuerza que está actuando en ese eje X, ¿verdad? Todo está en el eje Y además de los torques. En el eje Y tenemos 0,47 W más 0,57 W menos el peso W. Todo esto nos da una sumatoria de fuerzas igual a 0. Por lo tanto, que se cumple también la sumatoria de fuerzas igual a 0 en el eje Y. Ahora entonces lo que tenemos que hacer es la sumatoria de torques. Vean que la estamos tomando con respecto al eje R o este punto R. Entonces, vamos a buscar el lápiz aquí para rayar. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando acá? Primero tengo el 0,47, ¿verdad? 0,47 W. ¿Y cuál es el torque que hace? ¿O cuál es el brazo de palanca con respecto al eje R o al punto R? Sería 0, ¿verdad? La distancia que hay con respecto a R es 0, por eso es 0,47 W por 0. ¿Eso está claro? ¿Alguna duda con eso? ¿Cómo es, profe? ¿El cero por qué? Ajá. Ok, vamos a apuntar aquí arriba. Los torques, recordemos que espérenme un segundo. ¿Qué pasa acá? Torque era longitud por fuerza, ¿no? Ajá, correcto. Y ahí me quedó horrible eso. Torque es fuerza por desplazamiento o por longitud. En este caso vamos a utilizar longitud para que nos quede más claro. Entonces, tengo una fuerza que es 0,47 W, ¿verdad? Que es una fuerza normal. Va hacia Ajá. arriba. ¿Y cuál es la distancia con respecto a R? 0, ¿verdad? Está en el mismo Ah, punto. ok. Entonces, 0,47 que es la fuerza por la distancia que es 0 metros. Ese es el primer torque que nos va a dar 0, pero se representa para que quede claro todo. En ese Ok. caso, podríamos decir que no hay torque, ¿verdad? Nada más que se representa para que quede la evidencia y la fuerza. Nos desplazamos hacia la derecha. Vemos que la siguiente fuerza que tenemos ahí es W. ¿La ven? Y si hacemos regla a la mano derecha con respecto al eje o al punto R, van a ver que ese torque es negativo, ¿verdad? Ujú. Ese torque que hace con W es negativo. Entonces vean que ya de una vez nos da el signo negativo. ¿Lo ven? Y ahora fuerza, que es W, por L, que ¿cuánto vale L? L sería LCG, que es la longitud del centro de gravedad con respecto al punto R. ¿Perdón? Eso es lo que hay que encontrar.
Esa es nuestra incógnita, correcto. Entonces, la fuerza W por la distancia al centro de gravedad, ese sería nuestro segundo torque, y es negativo por regla de la mano derecha. Nos continuamos desplazando hacia la derecha y vamos a encontrar que tengo otra fuerza, no, perdón, esa no es, esta, 0,53 W. Voy a borrar un poquito esa pantalla porque tengo mucho rayón. Borramos aquí, borramos aquí. Ok. Entonces, ¿cuál es la distancia? O cuál, sí, el brazo de palanca que nos actúa con esa fuerza 0,53 W. ¿Cuáles ven ahí con respecto al punto R? Este, ¿verdad? Ese sería nuestro brazo de palanca, 2,46 metros por 0,53 W. Y si hacemos regla a la mano derecha, nos damos cuenta que este torque es positivo. Por lo tanto, ya que aquí dice más 0,53 W por 2,46 metros. Y todo eso nos da igual a 0. Ahora lo que sigue es despejar la ecuación. Lo que sigue es despejar la ecuación y vamos a encontrar que la distancia con el centro de gravedad es de 1,30 metros con respecto al punto R. Veamos que todo esto se hace 0, ¿verdad? Y nos quedaría que L por el centro de gravedad es igual a 0,53 W por 2,46 por 2,46 entre W. Y esta W se cancela con esto. Y el resultado 0,53 por 2,46 equivale a 1,3 metros, ¿verdad? Dejé los metros aquí botados. ¿Qué tal ese? Ese se entiende. ¿Perdón? Sí se entiende. Sí, muy bien. Sí, quedó claro. Ok. Este 11.3 lo pudieron analizar. El de Sir Lancelot. ¿Cómo les fue con este? Pues yo quiero que lo explique mejor. Ok, excelente. Bueno, leamos este. Dice que Sir Lancelot está tratando de rescatar a Lady Elaine del castillo Bondum subiendo por una escalera uniforme de 5 metros de longitud que pesa 180 newton. Que vayamos viendo la imagen para no irnos perdiendo. Entonces, vea que tenemos la escalera que tiene 5 metros de longitud. Esta sería la hipotenusa, ¿verdad? Y tiene un peso de 180 newton. Ese peso va a estar concentrado, como dice que es uniforme, va a estar ubicado en su centro de gravedad, ¿verdad? En su centro de masa. O más bien ubicado en su centro geométrico, o sea, en la mitad. Dice que el Lancelot pesa 800 newton. Se detiene después de subir un tercio de la escalera. Ese es un valor. Vamos a admitir a Alex que eso está incorporando. Ok. Dice que se detiene después de subir un tercio de la escalera. La base de la escalera descansa en una cornisa de piedra horizontal y se recarga al otro lado del foso en equilibrio con una pared vertical que no tiene fricción a causa de una gruesa capa de musgo.
Esos son datos que nos dan únicamente para, bueno, a la hora que hagamos la sumatoria de fuerzas en X y Y para demostrar que no está interactuando ninguna otra fuerza, ¿verdad? Más que la normal. La escalera forma un ángulo de 53.1 grados con la horizontal, siendo así la hipotenusa de un triángulo rectángulo 3, 4, 5, y nos piden calcular la fuerza normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera y obtener el coeficiente de fricción estático mínimo que evita un deslizamiento en la base de la escalera. Luego calcular la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto que actúa sobre la base de la escalera. Las primeras condiciones de equilibrio en el eje X tengo la fuerza de fricción y la fuerza normal. Vamos a irnos a revisar esto. Aquí yo tengo una fuerza de fricción que se opone al movimiento que viene para acá, ahora en este sentido, fuerza de fricción estática. Y una fuerza normal que se apoya en la escalera que va hacia acá. Son estas fuerzas que ustedes ven aquí, la fuerza de fricción y la fuerza normal. ¿Están de acuerdo? Por acá vamos a tener ahora en el eje Y, adelantándonos un poco, en el eje Y vamos a tener una fuerza normal de esta escalera acá. Vamos a tener el peso de la escalera, el peso del Lancelot y creo que nada más. Esas son las fuerzas que tenemos en el eje Y. Ok, devolvámonos acá otra vez. Tenemos dos ecuaciones para tres incógnitas, la normal 1, que es la del eje X, la normal 2, que es la de la escalera con el piso, y la fuerza de fricción estática. La primera ecuación nos dice que las dos fuerzas horizontales deben ser iguales y opuestas, y la segunda nos dice que la normal 2 equivale a 980 newton. Veamos de dónde sale esta, perdón, vamos a ver qué pasa aquí. Vemos de dónde sale esta fuerza. Es que no me deja. Esta fuerza normal de 980 newton. Vea que aquí teníamos la fuerza normal 2 de la escalera, le restamos los 800 newton que pesa Lancelot, vea que es negativo porque va en dirección hacia abajo, y le restamos los 180 newton que pesan la escalera, de ahí es donde salen los 980. Ok, entonces el suelo empuja hacia arriba con una fuerza horizontal de 980 newton para equilibrar el peso total hacia abajo. Aún no tenemos suficientes ecuaciones, pero ahora podemos usar la segunda condición de equilibrio y podemos tomar los torques alrededor de cualquier punto. La mejor opción es el punto B, que nos da menos términos y menos incógnitas en la ecuación de torque. Para ello, las fuerzas normal 2 y fuerza de fricción no tienen torque alrededor de ese punto. Vean este dato que importante. Si nosotros elegimos hacer la sumatoria de torques en este punto, esta fuerza normal 2 y esta fuerza de fricción no nos van a hacer ningún torque, ¿verdad? Lo que se nos facilita un poco la operación. Okay. En la figura 11.9b vemos que el brazo de palanca del peso es la escalera de 1.5 metros y el brazo de palanca del peso del Lancelot es de 1 metro. Eso hay que averiguarlo porque ahí no nos lo están dando, pero por medio de trigonometría, conociendo que esta escalera mide 5 metros y que ese tubo, o más bien ese es el centro de gravedad de la escalera, podemos calcular que aquí hay 1.5 metros y 1/3 de esa distancia es este punto, ¿verdad? Hay que calcular entonces la horizontal y ahí nos da 1 metro. Ustedes lo pueden desarrollar ahí con tiempo. Pero para eso utilizamos trigonometría y ese ángulo de 53.1 grados. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo es eso, no? Esta parte de las distancias. Ajá. Ok, vamos de nuevo, vamos a borrar esto. En el enunciado nos decía que esta escalera mide 5 metros. La escalera total, toda esta longitud mide 5 metros.
a la mitad tenemos 2.5, ¿verdad? Entonces vamos a tener un triángulo. Lo hice al revés, no está bien. Vamos a tener un triángulo con una hipotenusa de 2.5 metros y tenemos que averiguar este ángulo, perdón, este cateto con el ángulo que nos dan, que es 53.1 grados. Entonces, como es el cateto adyacente de ese ángulo, vamos a multiplicar 2.5 por el coseno de 53.1 grados. Y eso nos da 1.5, que es este valor que está acá. ¿Cierto? Y el segundo caso dice que Sir Lancelot, este chavalo se detuvo acá. Es una distancia de un tercio más bien de la escalera. Entonces sería 5 metros por un tercio, es 0,33, ¿verdad? Vamos a ver. Nos da 1,66 metros. Esa sería nuestra hipotenusa. Tendríamos un triángulo rectángulo de 1,66 metros. Ya no quiero escribir mi pilot. De 1,66. Bueno, esa hipotenusa vale 1,66, ¿verdad? Por el coseno de los 53.1 grados, que eso nos da 1 metro, que es este valor que tengo acá. ¿Eso queda claro? Sí, sí. ¿Y para qué esta información? ¿De qué nos sirve esta información? Bueno, eso es para calcular los torques. Vean que yo no puedo utilizar esta distancia que tenemos acá, ¿verdad? Como decir que como es un tercio la distancia de la escalera, entonces puedo usar el 1,6. No, porque vea que aquí no me hace un ángulo de 90. Recuerden que para que haya torque, esas dos, la distancia y la fuerza, tienen que ser perpendiculares. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esta distancia de 1 metro, con esta fuerza W, si nos cumple esa condición y nos genera el torque. Esta otra distancia de 1.5 metros con este peso de la escalera W cumple con esa condición y nos genera un torque. Entonces vamos a devolvernos para ver qué más información tenemos acá. Ok, entonces vean que la sumatoria de torques en el punto B es igual a la normal 1 por 4 metros. ¿De dónde sale esa normal 1? Vamos a borrar ese, porque tengo un montón de cosas ahí. Esa normal 1 es esta distancia, o más bien esta fuerza, 268 newton por esta distancia, que equivale a 4 metros. Lo ven, es esta acá. Esos 4 metros igual habría que averiguarlos con 5 por el seno de 53,1. No, perdón, vamos a ver cuál es. Así. 5 por el seno de 53,1 nos da 3,99, que eso redondeado son los 4 metros. Y creo que todavía no hemos averiguado esos 268 newton, ¿verdad? ¿De dónde salieron? Ok. Más bien, para eso es que estamos haciendo la sumatoria de torques. Entonces veamos que la normal 1 por los 4 metros, que es el brazo de palanca de esta fuerza normal, es positivo de acuerdo a la regla de la mano derecha. Ok, vamos a revisar el 5. ¿De dónde sale esto? Recordemos que esta hipotenusa mide 5 metros, ¿verdad? Este cateto por el momento no nos interesa, pero queremos averiguar cuánto vale este cateto acá. Entonces sería los 5 metros de la hipotenusa por el seno. Ah, ok. Es que no sabía que valía 5. Es que se me desconectaron los audífonos un toque, entonces no escuché. Ah, bueno, ese sería entonces para calcular el brazo de palanca de esa normal 1. Gracias. Con gusto. Ok, entonces tengo el primer torque, que es esa normal 1 que acabamos de revisar.
multiplicado por los 4 metros, que sería la altura con respecto al piso, que es el brazo de palanca, menos los 180 newton por 1,5 metros. Veamos de dónde salen esos 180 newton. Es esta fuerza multiplicado por este brazo de palanca. ¿Lo ven? Y si hacemos regla a la mano derecha, vemos que ese torque es negativo, va hacia adentro. ¿Ok? Entonces veanlo aquí, es negativo, 180 newton por 1,5 metros, menos 800 newton por 1 metro. Esos 800 newton es el peso de Lancelot, veanlo aquí, por el metro que averiguamos también. Igual, por regla a la mano derecha, vemos que ese torque igual es negativo. Y luego las fuerzas de normal 2 y fuerza de fricción, ya hemos visto que no nos hace ningún torque en ese punto. Esa es la ventaja que obtuvimos de haber elegido ese punto B para hacer la sumatoria de torques. Y todo eso nos da igual a 0. Por lo tanto, despejamos la normal 1 y eso nos va a dar 268 newton. Y como ya hemos determinado que la fuerza de fricción es igual a la normal 1, podemos deducir que la fuerza de fricción equivale a 268 newton. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, correcto. Ok. Y luego me pedían la fuerza de fricción estática. Ya conocíamos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal. Entonces nada más despejamos ese coeficiente. Como ya conocemos la fuerza de fricción, ¿verdad? Que son 268 newton, y lo dividimos entre la normal, que son 980 newton. ¿De dónde sale ese 980? Fue lo primero que calculamos aquí, ¿lo ven? Eso nos va a dar el valor de la ecuación, perdón, del coeficiente de fricción, que es 0,27. Ese es el número o el coeficiente mínimo requerido para que esa escalera no se resbale. Y por último, la pregunta C dice que calcule la magnitud y dirección de la fuerza de contacto que actúa sobre la base de la escalera. Aquí lo que hay que hacer es tomar en consideración la fuerza normal de los 980 newton y la fuerza de fricción, que son 268 newton, y calcular la resultante con Pitágoras, ¿lo ven? Eso nos va a dar 1020 newton y calculamos el ángulo con tangente inversa, eso nos da 75 grados. Ese punto C está claro, ¿verdad? Eso no tiene nada del otro mundo. Ok. ¿Dónde está? Ok, vamos a borrar esto. Ese último punto que acabamos de averiguar es esta resultante que va aquí. Y ese sería el desarrollo de este ejemplo. ¿Alguna duda con este? No. Ok. Está interesante, ¿verdad? Algo que no haya quedado claro. Les dejé compartir la pantalla, ¿verdad? Ahí la están viendo otra vez. Sí, señor. Sí, ahí se ve. ¿Alguna duda ahí? ¿Todo bien? Yo creo que sí. Ok. Este ejemplo 11.4 lo pudieron desarrollar, lo resolvemos. Y yo diría que lo resuelva. No. Bien. En esa figura que ven ahí,
Vean el punto A aquí donde está, vean la fuerza de la mancuerna W. Aquí hay una fuerza de apoyo que es C y la tensión del tendón que es esta T. En esa figura muestra un brazo humano horizontal levantando una mancuerna. El antebrazo está en equilibrio bajo la acción del peso W de la mancuerna, la tensión T del tendón conectado al músculo bíceps y la fuerza E ejercida sobre el antebrazo por el brazo con el codo. Por claridad, el punto A de adhesión del tendón se dibujó más lejos del codo que en la realidad. Se da en el peso W y el ángulo θ entre la fuerza de tensión y la horizontal. Queremos calcular la tensión del tendón y las dos componentes de fuerza en el codo. Son 3 incógnitas escalares en total. Y nos indican acá que despreciamos el peso del antebrazo. Ahí vemos que el sistema está en reposo. Vemos que el sistema está en reposo. Así que de nuevo usamos las condiciones de equilibrio. Como se muestra en la figura 11.10b, vamos a verla acá. Vean aquí donde se muestra el puntero. Aquí donde se muestra la tensión, tiene una componente horizontal, una componente vertical. La fuerza E, igual una componente horizontal y una componente vertical. Y el peso W. Aquí tenemos una altura. Y nada más, ¿verdad? Bueno, esta distancia L. Regresamos. Aquí están las componentes horizontal y vertical de la tensión. También representamos la fuerza en el codo en términos de sus componentes EX y EY. Y suponemos que sus direcciones son las indicadas en la figura 11.10b. No necesitamos ser exactos porque los resultados de estas fuerzas X y Y nos indicarán las direcciones reales. Ahora vamos a ver eso. Las incógnitas son la magnitud T de la tensión en el tendón y las componentes X y Y. La forma más sencilla de obtener la tensión T es tomando torques con respecto al codo. La ecuación de torque resultante no contiene ni X, ni Y, ni TX porque las líneas de acción de todas esas fuerzas pasan por ese punto. Veámoslo aquí. Si hacemos torque sobre este punto E, vea que el torque de la fuerza EY pasa por ese punto E, ¿verdad? Por lo tanto no me hace torque. EX también sucede igual. Y la componente horizontal de la tensión también pasa por el origen, entonces no me hace ningún tipo de torque. Y aquí nos quitamos de encima 3 incógnitas, ¿cierto? Entonces vean que la sumatoria de torques va a estar enfocada en el peso de la mancuerna W multiplicado por la distancia L. En la componente horizontal de la tensión multiplicado por esta distancia D. Y nada más, ¿verdad? Entonces vamos a revisarlos. Ven el peso W por la distancia L menos la componente vertical por la distancia D igual a 0. De aquí podemos despejar la componente vertical y tenemos que es L por W, ¿verdad? Que es la distancia horizontal por el peso de la mancuerna dividido entre la distancia D. Y veamos a ver qué significa D. Esta D descendecita. Ah, ok. Aquí lo que pasó fue lo siguiente. Vea que T es, sí, vamos a hacerlo aquí un toquecito. TY equivale a T por el seno de zeta. ¿Lo ven? Entonces, vea que pasamos de TY a T. Por lo tanto, este sen de zeta lo pasamos aquí a dividir. Entonces, con esta fórmula usted puede calcular el valor de la tensión directamente. Ok, para calcular el valor de EX y EY usamos la primera condición de equilibrio, haciendo sumatorias de fuerzas en X y Y. En X tenemos la componente horizontal de la tensión, que es positivo, menos la componente horizontal de la fuerza E igual a 0. Por lo tanto, la EX es igual a TX, que equivale a T por el coseno de zeta. Y como ya conocíamos que T es igual a LW por D sen de zeta, sustituimos ese valor de T. Vamos a
agarrar el puntero otra vez. Sustituimos ese valor de t y nos quedaría LW entre D sen de zeta por el cos de zeta. Y vean que este cos entre sen es la cotangente, ¿verdad? Nos queda de esta forma. LW entre D es igual a la cotangente del ángulo zeta. ¿Y qué es cotangente del ángulo zeta? Vamos a volver a ver la imagen. La tangente es cateto opuesto entre adyacente, por lo tanto, ¿qué sería? El adyacente entre la hipotenusa, que sería D entre H. ¿Cierto? Vamos a dibujar esto aquí para ver si nos queda claro. La cotangente sería entonces el cateto adyacente, que es D, entre el opuesto, que es H. ¿Cierto? ¿Sí queda claro ahí? Ok, entonces veamos que eso se representa acá. Cambiamos el valor de cos de zeta por D por H, ¿lo ven? ¿Y qué ganamos con eso? Esta D se nos cancela con esta D y nos queda que el valor de X es igual a L por W entre H. ¿Ok? Y finalmente hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y, donde tenemos la componente vertical de T menos EY menos el peso W igual a 0. Reacomodando nos queda el peso W menos LW, L por W entre D. Y esto nos quedaría como L menos D por W entre D. Esto es reacomodando o haciendo esta sumatoria de fracciones o esta resta de fracciones en este caso. ¿Tienen alguna duda con esto? Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir. Podemos comprobar nuestros resultados obteniendo X y Y de una manera distinta que usar otras dos ecuaciones de torques. Tomamos torques con respecto al punto de sujeción del tendón A. Vamos a ver, con respecto al punto de sujeción A, que sería este que está aquí. El primer torque sería L menos W por L menos W, no, L menos D más bien. Sería toda esta distancia L menos esta fracción, ¿verdad? Esta distancia D nos va a dar esta distancia, ¿cierto? Nada más. Y eso lo multiplicamos por W y nos va a dar el primer torque. Ese es el valor que tengo aquí. Y ahora le sumamos la distancia D por la componente vertical de E. Sería esta distancia D por la componente vertical de Y. Muy bien. Si despejamos el valor, nos da L menos W, L menos D por W entre D. Que es este mismo valor que ustedes ven acá. Por último, tomamos los torques con respecto al punto B de la figura. Digamos, el punto B sería acá. Ya vamos a analizarlo aquí. Ah, o entiendo que L es la longitud y también de la distancia es. Ajá, vea que L esto es toda esta distancia. Bueno, vamos a utilizar el marcador. El lápiz. L es toda esta distancia, pero a mí me interesa averiguar nada más esta de aquí a acá. Y eso es a lo que le llaman D, perdón, L menos D. Ah, ok, ok. Es toda esta distancia L menos este pedacito acá. Y por ahí Daniela me preguntaba por cómo se eliminó la W. Sería esta
Esta de acá, la duda. Sí, profe, esa. Ok, En ayer, ajá. vamos a ver a dónde lo podemos desarrollar. Venga. Cuá. Voy a poner una parte aquí en blanco de esta presentación para desarrollarla aquí a la par. Dame un momentito. Sí. Ahí les apareció eso en blanco, ahora sí. Sí. Sí, sí. Vamos a ver cómo nos va escribiendo aquí con la pantalla y más o menos, me disculpa por la letra. Entonces tengo que Y es igual a W. Vamos a tomar todo el factor, el denominador como D, ¿verdad? Entonces tengo que hacer 1, que es el valor que hay aquí, ¿verdad? Por D, o más bien 1 entre D multiplicado por W, eso nos da WD. Y ahora sería D entre D, nos da 1 multiplicado por LW, nos queda aquí LW. Vamos a borrar eso. L por W. Esas dos W, aunque no parezcan, son las mismas, ¿verdad? Son iguales. Entonces lo que se hace es sacar factor común, W. Eso es una D, ¿verdad? Factor común W nos queda D menos L entre D. D menos L. Y dame para ver cómo fue que se cambió el signo ahí. Ah, bueno, vean que aquí está el signo aquí afuera. Simplemente se hizo L menos D por W entre D. Con ese signo fue que le dieron vuelta a la ecuación. ¿Queda claro con eso? Sí, profe. Ok, eso es... Yo pensé que esa W era otra, no que era como de la misma, entonces no, Ajá, no me lo imaginé que lo había sacado por factor común en realidad. sí. No, y es que siempre esos desarrollos a veces se confunden porque en el ejercicio no se ve el paso a paso Sí, y, es que lo hicieron directo. ajá, lo hacen directo, entonces uno no sabe. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces vamos a ver dónde hemos quedado. Estamos revisando la sumatoria de torques en el punto B. Entonces tengo la distancia L por W. Vamos a ver si es cierto. Que sería toda esta distancia que se ve acá, ¿verdad? Toda esta distancia L por el peso W. Y tengo otra distancia o otro torque que es con la vertical TY, ¿verdad? Ah, no, perdón, con X, más bien con X, que sería la altura por EX. Vamos a verlo en la grafiquita. Sería esta altura por esta fuerza horizontal que es EX. Y eso, si despejamos el valor de X, nos da L por W entre H, que es el mismo valor que ya habíamos tenido aquí anteriormente. Es este, LW por H entre H. Eso es una verificación. Vamos a ver un chat que tengo acá.
Ok. ¿No hay alguna duda, ¿verdad? En el chat, nada más eran comentarios, sí. Ok, seguimos. Por los resultados generales tenemos que la tensión es igual a L por W entre S en de zeta. Bueno, aquí nos saltamos esta parte. Elegimos los puntos A y B porque la tensión del tendón T tiene los torques cero en torno a esos puntos. Y observe lo mucho que simplificamos los cálculos eligiendo el punto para calcular los torques a modo de eliminar una o más incógnitas. En nuestra determinación alterna de X y de Y no usamos explícitamente la primera condición de equilibrio, que la suma vectorial de las fuerzas es cero, como verificación. Bueno, más bien como verificación calcule que la sumatoria de fuerzas en X y Y para comprobar que realmente sean cero. Y aquí nos dan como un ejemplo específico que suponga que el peso equivale a 200 newton, que la distancia D es 0,05 metros, la distancia L es 0,3 metros y el ángulo θ equivale a 80 grados. Y θ es h entre D, o tomando como referencia que el ángulo θ equivale a h entre D. Entonces, obteniendo para h, D por la tangente del ángulo θ equivale a 0,28 metros. Y ahora sí podemos sustituir los valores, que sería la distancia, que nos la están dando acá, 0,3 metros, por el peso, que dice que es 200 newton, a manera de ejemplo, por la distancia D, que es 0,05 metros, por sen del ángulo θ, que es 0,98, nos da una tensión de 1220 newton. Para calcular la fuerza en el eje Y, la fuerza de vertical, igual sustituimos los valores y nos da menos 1000 newton. Y en el eje X, esa misma fuerza horizontal nos da 210 newton. Y la magnitud o la resultante que vamos a tener de la fuerza E, la calculamos con Pitágoras y nos da un valor de 1020 newton. Ok, ¿alguna duda con este? Excelente. Si hay alguna duda lo repetimos. A veces se ven complicados, pero lo que pasa es que son muy largos y elaborados, pero en realidad no están tan complicados. Vean que con la segunda forma que lo hicimos, con solo hacer sumatoria, torque, y lo resolvimos, se resolvió más sencillo. Y creo que esto ya fue lo que vimos en la segunda clase. Ahora creo que ya les hice un videito con esto. ¿Cómo le fue con ese video? ¿Alguna duda con toda esta información que viene acá? Prof, vieras que Mau, yo en realidad los videos no los he visto, pero es porque yo el Clash no lo manejaba tanto. Pero ahí están en el Classroom. Sí, y en el Classroom y no sé si se los pasé por correo, pero si no se los paso por correo, ¿ya usted descargó la aplicación? Profe, es que ese link lo puso en los comentarios, entonces yo me imagino que varias gente no lo vio. Lo puso en un comentario que hizo Alex, creo. Ah, con razón. No lo puso como no sé, tarea. Sí, porque yo no los había visto, hasta ahorita los estaba buscando, yo qué raro, no los veo y que no dijo ella por los comentarios, los acabo de ver. Ah, Hombre, sí, yo tampoco lo vi. De hecho, ayer Alex me preguntó y tampoco sabía. ok, entonces, bueno, voy a hacer dos cosas. Se los voy a pasar por correo, los dos que he hecho. Creo que he hecho, si no me equivoco. Es que hay una sección ahí en Classroom que es como trabajo de clase o algo así. Yo creo que ahí es donde lo tiene que subir. Ok, ahorita lo revisamos. Pero entonces, si quiere, le doy el chance. Esta materia que viene aquí, bueno, no sé, Alan, usted que lo revisó, me parece que esto es mucho más manejable que lo que acabamos de ver. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Entonces, vea que esto se resume en esfuerzo, que es igual a fuerza entre unidad de área. Aquí vamos a ver tres tipos de esfuerzos, ¿verdad? Que es la de tensión,
la de compresión y una fuerza de esfuerzo de cortante, y ahí van a ver algunas fórmulas. En el video yo traté de explicarles las formulitas ahí lo mejor posible, y todas estas imágenes. Creo que hicimos también los ejemplos que vienen acá. Entonces, para tal vez aprovechar el rato, si quieren les doy chance para que revisen la presentación o ese video que les voy a enviar ahí por correo, y cualquier duda lo abordamos. Tal vez me gustaría ver si con esos ejercicios que tenemos acá, que eran de la tarea, digamos, si tienen alguna duda como para que los ataquemos. Profe, Sí, yo tengo una duda con los de la tarea. ajá, Con ¿cuál sería? todos los ejercicios. El primero no sé cómo le dio usted, 29,8 creo que fue. ¿El cuál es? ¿Cuál ejercicio? El primero. El 11,5. Ah, no, once este, coma uno creo. 11,1, ok, vamos a buscarlo. 11,1, no, 11,1 o el 11,2. Una, dos. Con los dos más bien. El de centro de gravedad. Yo resolví el 11,1, pero me dio 0,23 y creo que la respuesta era 0,29. Miren que me equivoqué. Ajá, 0,29. Ok, la fórmula para centro de masa es la masa 1 por el radio, ¿verdad? Tal vez déjenme leer primero el enunciado para ver qué es lo que estamos averiguando acá. Profe, es que, profe, en esa me dio apenas 0,25. Entonces, no sé. Bueno, está muy aproximado. La fórmula se las voy a dictar como me quedó para ver si es muy similar a lo que ustedes hicieron. Sería 2.4 kilogramos por 0,25 metros, que sería masa 1 por la distancia. Ese 0,25 metros, vamos a ver de dónde sale. Déjeme La leerlo. mitad de 50 Ah, sí, es la distancia del, en de metros. la barra esa. Ajá. Voy a leer un toque el enunciado porque la verdad que no me acuerdo bien eso. Dice una barra uniforme de 50 centímetros de longitud de 2.4 kilogramos. Tiene pegada una masa pequeña de 1.10 kilogramos al extremo izquierdo y una masa pequeña de 2.2 kilogramos pegada al otro extremo. Usted quiere equilibrar horizontalmente este sistema sobre un fulcro colocado justamente debajo de su centro de gravedad. ¿A qué distancia del extremo izquierdo debe colocar el fulcro? Entonces, esos 2.5 kilogramos es la masa pequeña, ¿verdad? Ah, no, es la masa de la barra. Por eso es que son 2.4 kilogramos por los 0,25, que efectivamente es la mitad de los 0,5 metros. Es el centro de masa de esa barra completa. Ok, luego le sumas 0. Vamos a ver esos 0 de dónde son. Luego tengo una masa de 2.5 kilogramos. 2.2 kilogramos, perdón, por 0,5 metros, que es el que está en el extremo. Ah, ya vi por qué, en el extremo derecho. Ustedes van a poner su marco de referencia en el eje X, perdón, en el extremo izquierdo, donde está la masa 2. No sé si les voy a hacer un dibujito aquí mejor, porque si no, tal vez va a ser más difícil. Yo hice hasta un gráfico de la barra, pero nunca la llegué, me daban valores. Ok. Vamos a ver si lo podemos representar aquí. Yo traté de enviar lo que hice ya al chat, pero no sé si se puede descargar la imagen. A ver. A ver qué pasa. Voy a tratar de abrirla. Sí, abre, hay que descargarlo primero nada más. Ah, ok.
0,5. Ok, yo creo que solo que le falta un valor. 0,5 por 2.2. Le faltaría nada más el valor de el de la barra. Ok, entonces aquí usted tiene una barra horizontal. Tiene una masa pequeña acá y una masa por aquí. ¿Verdad? Pues vamos a llamarle a esta masa 2. Y a este le voy a llamar masa 3. Eso es un 3, aunque no lo crean. Y esto es M1. La masa de la barra es M1. Que su centro de gravedad va a estar en su centro geométrico, la de la barra, ¿verdad? Y dice que hay que equilibrarlo en un caballete. Es este que está aquí. Entonces, nosotros vamos a medir a partir de este punto. ¿Ok? Este va a ser nuestra distancia R. Por fórmula. No, pero no dice al lado izquierdo, no, al extremo izquierdo, sí. Ajá, perdón. Es que dice que tiene pegada una masa pequeña de 1.1 kilogramos a su extremo izquierdo, que sería esta masa 2. Y luego una masa pequeña de 2.2 kilogramos al otro extremo, o sea, acá. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, y la pregunta es a qué distancia el extremo izquierdo. ¿A qué distancia del extremo izquierdo? Ajá, correcto. Del extremo izquierdo sería este, ¿cierto? Sí, correcto, sí, sí. Ah, ok. Entonces, tenemos claro que si la barra mide 50 centímetros de aquí a acá, hay 0,25. Hasta ahí estamos bien. Y desde aquí hasta acá tenemos 0,5. ¿Verdad? Entonces, tratemos de desarrollar esta ecuacióncita aquí. El centro de masa, que es nuestra incógnita, sería primero utilicemos la masa de la barra, que sería 2.4. Sería 2.4. No me queda muy bien esos valores tan pequeños. Esos numeritos tan pequeños ahí no. 2.4 por 0,25 metros. Luego le vamos a sumar la masa 2. Esa está la masa 2, ¿verdad? ¿Y cuál es la distancia con respecto al extremo? 0, ¿verdad? De ahí donde aparece esa sumatoria, eso se lo ponemos ahí para que quede representado, que es M2, que serían los el 1,10 kilogramos por 0 metros. Y le sumamos la masa 3, que es 2.2 por la distancia, que es 0,5. Y todo eso lo dividimos entre la masa 1 más masa 2 más masa 3. Pueden resolver eso, a ver cómo les da. Voy con la cálcula. Uh-huh. Me da 0,29. Correcto. Esa sería la distancia medida desde este punto. Vamos a dibujarlo acá. Desde este punto, ¿verdad? Hasta el punto donde tiene que ir ubicado este centro, ese apoyo, ¿verdad? Para que esté en equilibrio. ¿Queda claro ese? Sí, profe. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos envió, Alan, lo único que le hizo falta fue meter la distancia, el centro de masa de la barra, de este valor de Sí, aquí. y una masa, la de 1. Ah, bueno. Ajá. De aquí abajo también le faltó una masa. Sí.
Amado, entonces la fórmula de utilizar es la sumatoria de las masas. La fórmula que usamos en este ejemplo es la fórmula del centro de gravedad, que si gusta lo vamos a ver acá atrás para ver cuál fue la que trabajamos. Esta, ¿la ve? Sí. Esa es la fórmula que se utiliza en esta que estamos haciendo. Ajá, correcto. Esa es la Ok. fórmula que utilizamos ahí. Profe, después puedo explicar la 11-13, Ok, ahorita cuando pueda. la 11:13 ya lo vamos a ver. La 11:13, vamos a ver la 11:13. Ah, esta que está acá. Yo creo que aquí, bueno, no sé. Voy a tratar de resolverlo aquí, pero si se les complica, lo que voy a hacer es que le voy a tomar fotos y se las paso. Lo que me preocupa es que a veces si escribir en la pantalla a veces se enreda un poco. Ah, sí, es una buena idea. Tal vez la foto. Sí, Vamos a hacer ¿verdad? ese descargo. Voy a ver si, ¿cómo se les puedo pasar? En el chat, ¿verdad? Tal vez. Profe, sí, ¿Perdón? creo que la subo al chat. Ok, vamos a ver si lo hacemos rápido. O la manda por correo, por el teléfono, no sé qué será más fácil. Vamos a probar a ver qué se nos facilita más. Ese es el 11:13. Amado, Ajá. una consulta. Eh, la universidad todavía está igual que, como estamos todos, ¿verdad? Hasta nuevo aviso. Sí, igual de todos estamos en esta modalidad, en, ¿cómo se llama? En clases virtuales, usando Classroom, Google Classroom, que es donde se tiene que evidenciar todos los trabajos que se están haciendo y demás. Por eso es que es importante que toda la información quede subida. Y como material de apoyo lo utilizamos plataformas como YouTube y esta de Zoom, ¿verdad? Pero no están oficializadas por la universidad. Entonces, todo lo que hagamos tiene que o debe quedar respaldado ahí en Google Classroom.
Y eso nos dijo el profe de cálculo, que tenemos que subir el examen a esa plataforma. Ah, ok. Sí, es que al parecer ya ese 4 se fue, ¿verdad? También, pues ya estamos ahí Y volados. ya queda muy poco en realidad. ¿Qué semana es esta? 11 o 12. Creo que es la 12 ya. 12. Yo estoy perdido con eso. ¿Cuándo es Semana Santa? De hecho, La otra ya. rápido. Ah, bueno, aquí no me funciona. Voy a utilizar otro, otro método. Profe, Ajá. ¿quiere? Me la manda por WhatsApp y yo la subo. Voy a poner un mensaje. Ok, está bien. Su número es 899226. 0126. ¿Cómo? 8992-0126. Ah, es que tengo 02. Ahí le mando un mensaje. Yo le escribí. Ah, sí, ahí está. Sí, es más fácil definitivamente. Listo. Sí, más rápido. Ok, me avisan cuando ya la tienen para irles explicando. Ya la pudieron descargar todos. Ahí acaba de llegar, sí. Ok, Ya. muy bien. Entonces, vean que esa 11.13 es la A y corresponde a esta figurita que ven aquí, ¿verdad? Ahí está el diagrama de cuerpo libre, que si ustedes ven, representa esta fuerza W, que estoy dibujando en la pantalla, esta tensión T. Además tengo el peso, vea que diferencia física 1, antes esto no importaba, ¿verdad? El peso de la barra, vea que ahora sí me lo están tomando en cuenta, ese es un peso W, dice que pesa lo mismo. Luego tengo dos fuerzas que están en este punto, una horizontal y una fuerza vertical. Esa FH, esa es FV, que es vertical, y esta es FH, que es horizontal. Y el ángulo que equivale a 30 grados, ¿verdad? Que es el que nos están dando ahí. Hasta ahí, esas fuerzas representadas, ¿queda claro? ¿Alguna duda con eso? Ok, lo otro que es importante acá es revisar que aquí tengo L medios, ¿verdad? Que es la mitad de esa longitud, y aquí tengo L medios también. Recordemos que para hacer torques
yo ocupo conocer cuáles son las distancias con respecto a digamos, las distancias horizontales, ¿verdad? Que forman un ángulo de 90 grados con la fuerza. Entonces, para yo calcular esta distancia L, tomando en cuenta esta hipotenusa, sería L medios, que es esta distancia que ven ahí, multiplicado por el coseno del ángulo zeta. ¿Lo ven? Y si quiero calcular toda esta distancia, sería la distancia L, que es toda la longitud de la barra, por el coseno del ángulo zeta. ¿Lo logran apreciar ahí en la imagen? Sí, profe. Ok, esos datos son necesarios para poder luego nada más desarrollar la sumatoria de torques, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X y por último sumatoria de torques. Ya que ahí todavía nos hace falta la fuerza, o más bien la longitud vertical, que sería, vamos a cambiar de color, sería esta distancia vertical, que es un cateto. Conociendo la hipotenusa, que es L, sería L por el seno del ángulo zeta. ¿Lo ven ahí donde se ve? En el extremo izquierdo. Ok, entonces ahora procedemos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que hay una fuerza vertical que ya está identificada, menos uno de los pesos, puede ser el de la caja, menos el otro peso que es el de la barra. Ahí el enunciado nos dice que los dos pesos son iguales, ¿verdad? Y esa sumatoria nos da 0. Por lo tanto, la fuerza vertical equivale a 2 veces W o 2 veces ese peso. Sencillo hasta ahí, ¿verdad? Luego nos vamos a la parte de sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a la masa por aceleración, o en este caso 0 porque está en equilibrio. Ahí nos encontramos la fuerza horizontal, FH, menos la tensión, que va hacia el eje X negativo, por eso es negativo. Ok. Y hasta ahí no podemos desarrollar más, ¿verdad? Tenemos esta incógnita. Tenemos esas dos incógnitas. Por lo tanto, ahora vamos a hacer sumatoria de torques en el eje, con respecto al punto A. Ese punto A sería donde está la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Se los voy a señalar ahí en la pantalla para que lo vean. Voy a borrar eso. El punto A va a estar ubicado aquí. ¿Ok? Pues vean que nos quitamos de encima los torques de la fuerza horizontal y el torque de la fuerza vertical. ¿Cuál es el torque que realiza con respecto a la fuerza de tensión? Sería esa fuerza de tensión multiplicado por L por el seno de 30 grados, que fue lo que acabamos de averiguar ahí. Luego tengo un peso, o un torque más bien, con el peso W, el de la barra, que es un medio, o más bien L medios por el coseno 30 por W. Y tengo otro torque con el peso de la caja, que sería L por el coseno 30 por W, todo eso es igual a 0. ¿Está claro esa sumatoria de torques? ¿Alguna duda? No, sí, está bien. Sí. Ok, muy bien. Luego entonces lo que sigue es hacer sumatoria. Ve que ahí tenemos, ¿qué hicimos acá? Para ver. Lo que se hizo fue despejarte. Entonces todo lo que tenía, o más bien 3 medios de L por el cos de 30, que fue lo que sumamos. Vamos de nuevo. L medios por el coseno de 30 por W menos L por el cos de 30 W, eso yo lo puedo restar, ¿verdad? Esos dos valores juntos me dan 3 medios de L por el cos de 30 W. Eso lo pasé al otro lado a sumar. Y T por L sen de 30, despejo T nada más, y L sen de 30 lo pasé a multiplicar, a dividir, perdón, al otro lado. Y ahí nos eliminamos las L's y nos queda 3 cos de 30 W entre 2 sen de 30. Eso nos va a dar 2.6 W. Eso lo desarrollen en sus calculadoras y se van a dar cuenta que eso lo queda a 3 por el cos de 30 grados y abajo 2 sen de 30. Profe, ¿por qué canceló las L? ¿No están restando? Ok,
de la primera parte, digamos, ubiquémonos en el primer renglón después de la sumatoria de torques. Vea que las dos últimas componentes de esa ecuación yo las puedo sumar porque los dos están en términos de L cos de 30W. Nada más que es medio L cos de 30W menos L cos de 30W. Eso sería menos 0,5 menos 1. 0,5 menos 1 nos da un medio. 0,5 menos 1. Algo anda ahí. Ah, ya. Es que eso es negativo. Eso nos da menos 3 medios. ¿Lo ve? Eso es menos 3 medios L por el cos de 30W. Esa componente, como está restando, lo paso al otro lado a sumar. ¿Verdad? Pero todavía nos queda T por L sen de 30. Ese L sen de 30 que está multiplicando a T, lo pasé a dividir. Y ahí es donde se nos cancelan las L's. ¿Está de acuerdo? Sí, profe, ya vi, gracias. Ok. Bien, entonces ahí esa tensión nos da 2.6 W. ¿Qué otro valor tengo aquí? Esta F. Ok, entonces como ya conocemos el valor de T, que es 2.6 W, podemos regresar a la sumatoria de fuerzas en X y despejamos el valor de la fuerza horizontal, que equivaldría a 2.6 W. ¿Lo ven? Vale igual. Y como ya tenemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical, podemos hacer la sumatoria de fuerzas para averiguar la resultante de esa fuerza, que equivale a 3.28 W. Eso lo calculamos con Pitágoras. Y finalmente le calculamos el ángulo con la tangente inversa, que equivale a 37.6 grados. Sí, para estos ejercicios lo fundamental es el diagrama de cuerpo libre, para poder entender, digamos, dónde está cada fuerza, las distancias de cada fuerza, para hacer sumatoria de torques. Ya que lo que es sumatoria de fuerzas en X y Y, en realidad no tiene mucha complejidad, ¿verdad? La sumatoria de torques no es difícil, pero sí hay que tener bien identificado todas las distancias. La fuerza, lo que está bien orientado en el eje X, lo que está orientado en el eje Y, las distancias que formen un ángulo de 90 grados entre sí. Y nada más después de revisar los signos, ¿verdad? Que es lo otro importante. ¿Queda claro ese ejercicio? ¿Hay alguna duda? Queda claro, profe. Ok, Ya me quedó claro, profe, gracias. bien. Para mí este tema es uno de los más importantes. El tema que corresponde a la clase de hoy y al de la próxima semana sí son importantes, pero la verdad que me parece que estos son más funcionales para las carreras que estamos acá. Entonces, yo creo que les vamos a dar más énfasis a esto. Ustedes traten de desarrollar ese ejemplo 11.13b, que va a ser muy parecido a este que acabamos de desarrollar, y me lo mandan como por la tarea, ¿verdad? Los que no lo han presentado. La fecha de entrega, yo creo que al principio les puse, pero eso en realidad no tiene fecha de entrega, el límite, porque la universidad sí está siendo más flexible debido a toda esta situación. Y lo importante es que todos vayamos aprendiendo con todo este sistema de videoconferencias y todas las herramientas que tenemos virtuales, ¿verdad? Que es una de las fortalezas que podemos sacar de toda esta crisis, y que ustedes hagan uso de la herramienta, ¿verdad? Nosotros estamos acá tratando de también ir aprendiendo y demás, pero lo importante es que ustedes aprendan. La B de cuál pregunta? De esta 11.13. Sí, la que está hablando, es que la entendí que la ve para enviarla Ah, sí, como tarea. digamos, si no la han desarrollado esta,
desarrollenla como tarea y me la pasan, tomando como referencia este ejercicio que acabamos de hacer. Lo que busco es que les quede bien claro este tema, que es bien importante. Es el mismo procedimiento, imagino. Ajá, el procedimiento se desarrolla igual, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de torques. Y el diagrama de cuerpo libre van a ver que es muy parecido al que acabamos de hacer. Y estos dos, el 11-14 y el 11-16, lo pudieron hacer algunos. No, bueno, yo no. No, yo no, sinceramente. ¿Qué hice? Ok, entonces veamos a ver si les hacemos el mismo toque. Vea, le voy a pasar a Lanis la foto del 11-14 para que lo veamos. Y ustedes así harían el 11-16 de tarea también. Profe, yo no sé si tal vez en el semana podremos, no sé, recibir otra clase, porque creo que la materia de hoy no la vimos. ¿La materia que paró? La materia de hoy, o esta clase no era para ver la materia de hoy, era solo como para las dudas. Esta clase, en teoría, era de hace 2 semanas. La de esta clase, la de hoy, la que estamos viendo hoy. Yo les dejé en Classroom la de la semana pasada, ya digamos, explicada, que corresponde a esos ejercicios que están acá de esfuerzo, de formación y módulo de elasticidad. Ya que son poquitos, en realidad son solo 6. Sí. Entonces, les propongo algo, digamos, desarrollen este 11.13b. Bueno, el 11.5 creo que no lo han hecho, ¿verdad? Si no lo han hecho sería el 11.5, el 11.13b y el 11.16. Los desarrollan y si hay duda los volvemos a atender. De acuerdo, los desarrollamos acá o se los paso igual por foto, ahí como les parezca mejor. Y analicen el video que está ahí en YouTube y van a desarrollar estos esfuerzos de acá de formación y esos son muy sencillos. Dame para verificar que efectivamente son sencillos. Sí, son sencillitos. Y luego ¿Y el examen para cuándo quedaría? el examen está quedando, vamos a revisar eso, una carrera. Solo queda el tema 5. Solo queda el tema 5, correcto. Sí. Profe, ¿y el examen cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo estaba pensando de esta misma forma que ustedes busquen un espacio, ojalá con la cámara activa para darles los dos, un par de horas de tiempo ahí y resolverlos en vivo. Nada más como para, ¿cómo se llama? Para tratar de hacerlo un poco parecido a lo que hacemos en clase, ¿verdad? Otra opción sería que yo les deje los ejercicios y los resuelvan en la casa y les dé un tiempo ahí determinado para entregar. Pero déjeme y lo consultamos ahí con la universidad a ver qué información o qué recomendación nos dan. Ah, ok. Pero igual sería de manera virtual, No creo que todavía presencial. Sí, todavía no hay forma de que regresemos. Sí, es que digamos, yo estaba esperanzado en que tal vez sí, pero como va la situación no creo que sea una buena idea. Ok. Ok, y entonces de acuerdo al cronograma del curso tenemos el segundo parcial que sería el 13 de abril, después de Semana Santa, efectivamente, o sea, de hoy en 15. Sí, se supone que las clases se habían suspendido hasta el 15, hasta el 13, sí, ¿verdad? Ajá. Supuestamente ya no regresaba el 13. Correcto. Ya. Sí, ojalá, pero sinceramente no creo. Si nos dan chance, lo hacemos en clase.
y no pasa nada, pero si no buscamos la forma de hacerlo virtual. Igual, bueno, este último tema 5, como les comentaba, realmente no me parece que sea tan importante como este 4, por ejemplo, que estamos repasando hoy. Y igual lo vamos a evaluar, ¿verdad? Lo vamos a revisar en una presentación. Yo se los voy a hacer posiblemente en 2 o 3 videos, en 2 sesiones o 3 sesiones. Y ustedes lo van a revisar. Pero digamos, lo que sí les puedo decir es que el examen, lo fuerte va a estar tomando como base este tema 4 y el tema 3, la parte del tema 3 que nos quedó ahí pendiente. ¿De acuerdo? De acuerdo, Mau, de acuerdo. Sí, sí. De todas formas, en todo caso, por ejemplo, de ese tema 5, ustedes van a ver que es una presentación muy larga. De ese tema 5 yo les voy a decir un par de temas ahí que sean importantes y para que lo estudien y que no se quiebren, digamos, tanto la cabeza tratando de estudiar todo eso. Profe, ¿y cómo vamos a hacer con la residencia? Igual. Igual la residencia funcionaría de la misma manera y yo les daría igual los temas, ¿verdad? Los que vamos a tomar en consideración. A ver cómo nos resulta. ¿Me dejaron de ver la pantalla? Sí, ahí En negro. Está en negro, vamos para ver qué fue lo que pasó. Bueno, y vamos a resolver, vamos para ver. Y vamos a resolver el 5, el 11-16, ¿verdad? O el 14, más bien. El 14, más bien. El 14 es, sí. Ok. Vean el diagrama de cuerpo libre. Yo les voy a ir dibujando acá lo que vamos viendo. Aquí tengo el peso de ese estañón, ¿verdad? Son 300 newton hacia abajo. Luego tengo el peso de la barra que está en su centro geométrico. Son 150 newton. Tengo una tensión. Esa tensión tiene dos componentes, una vertical y una horizontal. ¿Lo logran apreciar ahí? Y además tengo las resultantes del apoyo, ¿verdad? Que es este eje horizontal y este eje vertical. Ok, ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo que nos haría falta serían las distancias geométricas. Serían, bueno, aquí tenemos los 4 metros, ¿verdad? Que hay de aquí a acá. Aquí tengo 4 metros. De aquí a aquí tengo 3 metros. Ahí me lo están representando en la figura. Bueno, ahí están todos. Y los 5 metros de la hipotenusa, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Entonces tengo que el peso W equivale a 150 newton. Ese peso es el de la barra. Y vamos a empezar haciendo sumatoria de torques. Vamos a elegir W por 2 metros. Vamos a elegir... Ok, les hago la pregunta. ¿A dónde elegirían ustedes hacer la sumatoria de torques? ¿En qué punto? Vamos a llamarle en el punto A o en el punto B. O inclusive en el punto C. ¿A dónde sería mejor? en el A. En el A, ¿verdad? Sería ideal hacerlo en el punto A porque nos quitamos de encima estas dos fuerzas, la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Entonces se nos simplifica el análisis. Ok. Continuamos. Sería multiplicar por esta fuerza W, que sería 150 newton. Dame para ir representando acá. Sería 150 newton, que es esta fuerza W, por los 2 metros, ¿verdad? Que hay. Ya que es la mitad. Aquí tendríamos 2 metros. Menos los 4 metros por los 300 newton.
¿verdad? Que sería el peso del estañón. Y le sumamos, porque es el torque en ese caso es positivo, de la tensión, la vertical, vea que esté por el seno del ángulo zeta por los 4 metros. Eso es igual a 0 y despejamos la tensión, quedándonos 150 newton por 2 metros más 300 newton por 4 metros dividido entre 4 por el seno de zeta, que es 0,6, nos da 625 newton el valor de la tensión. Y realizando sumatoria de fuerzas en X, nada más tengo la fuerza horizontal y la componente horizontal de la tensión, que sería 625 por 0,8. Ese sería el valor que nos da la fuerza horizontal, 500 newton. Y realizando la sumatoria de fuerzas en Y, tengo todos los valores excepto la fuerza vertical, que sería el peso de la barra negativo menos el peso del estañón, que son los 300 newton. Y le sumo la componente vertical de la tensión. Despejando eso, tenemos que nos da 75 newton, esa fuerza vertical. Y con eso se resuelve ese ejercicio. Más sencillo, ¿verdad? O quedaron botados en alguna parte. Aló. Yo creo que se entiende, profe. Sí. Yo sé más sencillo que el anterior, más rápido salió, ¿verdad? Vea que todos llevan ese mismo procedimiento, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de torques. El video, ¿cuál video? El de la clase que correspondía hoy, el del tema 5. Esa es la idea, es que tengo que hacerlo. Voy a tratar de hacerlo hoy y se lo subo a YouTube y les paso el link. Los otros dos que ya tengo subidos se los voy a reenviar ahí en la parte de Classroom donde era y no en los comentarios para que los puedan tener más fácil el acceso. Okay. Está bien, yo no sé si quieren que revisemos algo más o por hoy está bueno, ahí ya les puso el link, ahí lo tienen. ¿Alguna duda o cerramos acá y ustedes me resuelven esos ejercicios que quedamos? Yo todo bien, profe, por el momento. Excelente. No, está bien, profe, está bien, Mau, entonces resolvemos los ejercicios y se los enviamos. De acuerdo, entonces ahí ustedes tienen mi número de teléfono, tienen el correo. Yo estaba por hacer un grupillo WhatsApp para tener información o estar en contacto ahí más ágilmente. No sé si les parece o si alguien quiere hacerlo. Es mejor, profe, así si uno tiene alguna duda, uno lo manda ahí, responde más rápido. Sí, correcto. Yo pienso que en estos, vea, ya para el trabajo tengo como 5 WhatsApp con el tema algo COVID-19. Entonces, un chat más no sería ningún problema. Y yo creo que es necesario para esta modalidad, ¿verdad? Más versátil. Sí. Y quedo a sus órdenes, cualquier consulta que tengan, ahí me la hacen llegar y si es necesario nos volvemos a conectar en algún momento. Ustedes nada más me sugieren, como somos poquitos, yo creo que es fácil coordinarnos. De acuerdo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Bien, ok. profe. Bueno, Alex, Chao, profe. hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Nos vemos.